Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos por acá. No voy en busca de minerales, solamente voy en busca de una roca. Bueno, aquí estuvo la hermosura de árbol, que era grandísimo. Ya lo he quitado. Bueno, seguramente lo quitaron exactamente porque era muy grande y podía caer encima de una casa que está acá al lado derecho. Y ahora con las lluvias ya todo está completamente verde, bastante bonito. Vean qué belleza de lugar. Y mucha variedad de plantas. Y aquí nos dirigimos desde mi casa hasta donde íbamos. Es bastante largo. Sí, nos hubiéramos ido caminando, pero no fuimos caminando. Ahora se vienen, derecha o izquierda. Y juega a la izquierda. Bueno, seguimos en la ruta y nos encontramos esta cabra. Estaba pequeña y estaba amarrada. Y entonces me puse a ver si la podía soltar porque no se podía mover. Y entonces cogí el mecate, le di una vuelta, lo pasé por acá y listo. Ahí está, libre. Esa fue la primera cosa buena del día y ella estaba muy feliz. Por acá estaban otras y nos dirigimos hacia la parte donde está mi roca preferida, porque ocupo hacer varias piecitas de este material. Y subimos por acá porque había un árbol en el suelo. Y llegamos acá. Se ve un poquito diferente y aquí tenemos que pasar hasta el otro lado. Bueno, les voy a mostrar lo que hace la bambú. Todo esto que está acá son raíces de bambú y ellas sostienen lo que es el terreno y evitan lo que es la erosión. Y se ve bastante llamativo porque hace como un tipo de cavernas por la parte de abajo. Bueno, y aquí vamos caminando y me encontré la primera de cuarzo. Esto parece cuarzo de minas porque tiene bastante oxidación. Puede contener oro, puede ser que sí, puede ser que no. Y por acá tenemos esta de jaspe, que es un poquito café. Esa no me llama mucho la atención. Y seguimos caminando por acá. Acá hay otro pedacito de cuarzo. Tiene un poquito de cristales ahí, pero no se ve como drusa. Y estas piezas no me llaman la atención, entonces las dejamos por acá. Y vea qué belleza esta. Esta tiene un color como medio verde. No es así muy bonita, pero sí tiene una veta de cuarzo acá. Y por acá me encontré esta geoda. Esta voy a hacer un cabujón y esta va a quedar en el puro centro. Se ven bastante bonitos. Y esta por acá se le ven bastantes cristales. Bueno, no se ven tan bien acá, pero sí son cristales negros. También tiene otro tipo de cristales. Y por acá se los voy a mostrar. Ahí le arranqué un pedacito. Y cuando se mueve en el sol, se ven lo que son los cristales, como tipo láminas. Hay un montón de cristales de color transparente. También esta aquí en el puro centro es de color amarillo. Esto es calcopirita. Y sí tiene varios cristales. Unos larguitos, otros que son como más anchitos. Y también tiene unos color más oscuros. Y a la hora de moverlo así con el sol se ve bastante bonita, bastante llamativa. Y por acá me encontré esta otra. Estos sí son como una drusa pegada a la otra. Y es bastante grande porque no se mueve. Y lo más seguro es que los cristales estén pegados. Entonces no vale la pena. Bueno, vean qué belleza esta parte. Una hermosura. Y esta parte seguramente era porque el río antes pasaba por este lado y luego se corrió al otro lado. El cielo está bastante despejado. Y cuando está con lluvias no se puede salir. Por acá les voy a mostrar esta de cuarzo. Tiene un poco de oxidación. Óxido de hierro. Y tenemos esta otra por acá. Otra de cuarzo. Y vamos a ver esta otra. Esta es un poquito diferente. Y vean qué belleza. Lo extraño de acá es que no hay muchos peces. Bueno, casi no. Solamente pequeñitos. Y por ahí vemos una de cuarzo. Esa blanca que está ahí. Y como no soy de cuarzo, no la junto. Y por acá me encontré esta otra. Vean qué belleza esta parte. Es un poquito diferente. Lástima que no se ve tan claro acá. Pero es como un tipo de línea. Un poquito transparente. Esta la vamos a dejar por acá para después recogerla. Vamos a dejarla exactamente por aquí, no, mejor encima de alguna piedra para que se note. Ahí la dejamos. Y ahora sí, vamos caminando porque por acá cerca está la pieza que yo ocupo. La pieza que yo ocupo tiene bastante calcopirita y mucha pirita. Bueno, por acá vemos otra. Esto parece que es jaspe. Es cuarzo, pero con mucha contaminación. Ya viene siendo como jaspe. Igual que esta.
pero eso no me llama la atención. Estas tampoco. En esta zona hay bastante jaspe rojo y también aparecen algunas puntas de cuarzo transparente o cuarzo lechoso, pero es muy escaso. Y ahí en partes no. Casi siempre aparecen por acá. Cuando llueve bastante aparecen estos canales, y si está haciendo una buena iluminación del sol, reflejan las caras y se pueden observar. Pero así con esta intensidad de luz no se puede. Costaría bastante. Más que todos los que son muy transparentes. Y por acá estamos, vean qué belleza. Estos árboles de acá son muy grandes. Ahí no se ven tan grandes, pero sí son muy grandes. Una belleza. Y aquí les muestro los únicos pececitos que hay. Son muy poquitos y son muy pequeños. De vez en cuando aparecen algunos más grandecitos, pero sí cuesta mucho verlos. Un poquito más abajo sí hay más grandes, pero seguramente por la contaminación de agroquímicos desaparecen poco a poco. Y esa pieza, ven qué hermosura de pieza. De esa pieza la quebré y vean qué belleza lo que hay por dentro. Y en su interior viene así. Esto de acá no se observa muy bien. Es un óxido de hierro con calcopirita. Es una laminita que a la vista de los ojos se ve completamente dorado y parece oro. Aunque aquí no se observa muy bien, pero sí se ve muy bello. Realmente lo que me llama la atención y lo que yo ocupo es la otra parte, porque de este material se pueden hacer unos cajones muy bonitos. Posee una dureza más o menos aproximadamente entre 5,5 a 6,2 y no es tan fácil de quebrar. Bueno, solamente en estas partes donde está la calcopirita son unas grietas que sí se rompen fácilmente, pero el resto de la pieza no se rompe fácilmente. Ven esta otra. Igual viene esta parte de acá arriba completamente amarilla. Bueno, la parte de abajo no, pero la parte de arriba es completamente dorado, parece oro. Porque la calcopirita es una combinación de cobre, azufre más hierro. Y el cobre le da el color amarillo. Pero lo que yo necesito realmente es esta parte. Tiene un color así como verdoso, con líneas de calcopirita y pirita. Esta pieza también es muy bonita. Y por acá tengo otra. La parte derecha de la parte de arriba es muy amarilla. Y esta otra donde está mi dedo es una oxidación de hierro. Óxido de hierro. Estas son una belleza para colección. Y por acá les muestro el lugar. Vean qué belleza. Aquí el agua está bastante cristalina. Tenemos plantas. Tenemos rocas grandes. Y variedad de plantas. Bueno, aquí observamos, creo que es una diorita. Y por acá vamos a ver dónde está. Por acá tenemos otra. Esta creo que es granito. Vamos a bajar por aquí. Aquí hay otra que está bastante llamativa, pero creo que no, es un poquito diferente. Bueno, esta de acá, esta creo que sí puede ser granito. Y un dato bastante interesante, por si no sabían, aquí donde estoy yo, que se llama Palmares de Alajuela, esto era un volcán. Ese se llama paleovolcán o volcán antiguo. Y cuando él colapsó, se formó lo que es el Valle de Palmares. Y por acá les muestro esta pieza. Bueno, esa fue la pieza que específicamente venía a buscar. Me gusta mucho porque trae bastante calcopirita, pirita y tiene una quebradura bastante difícil. Esta acá se llama diorita, está modificada por fuentes hidrotermales según un geólogo que me dio el dato. Funciona para hacer figuras y algunas otras cosas delgadas. Bueno, y si les gustó el video denle un fuerte me gusta, comenta, comparte y suscríbete si no estás suscrito.